¿Qué son las células gliales? La palabra glía significa cola, en griego. Así, el término neuroglia querría decir adhesivo de las neuronas. Este nombre fue dado por Rudolf Virchow porque pensaba que estas células servían de adhesivo para las neuronas, que las unían para formar el tejido nervioso. La principal función de las células glial sería estructural, es decir, proporcionar apoyo físico a las neuronas. Las neuroglias, también llamadas células gliales, son células del sistema nervioso. Forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Las neuroglias son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas en el sistema nervioso. También son mucho más abundantes que las neuronas. En el SNC de los vertebrados hay de 10 a 50 veces más células gliales que neuronas. Las células gliales fueron descritas alrededor de 1850 por Rudolf Virchow, 1821 a 1902. Las células de glía se encuentran alrededor de las neuronas y desarrollan funciones muy importantes como, por ejemplo, proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas. Son células del sistema nervioso. Forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Las neuroglias son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente 3 veces más numerosas en el sistema nervioso. Astrocitos son las células gliales más abundantes y se denominan de esta manera por su forma estrellada. Se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Reside en las células endoteliales del SNC que forman la barrera hematoencefálica. Esta barrera restringe qué sustancias pueden ingresar al cerebro. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del cerebro. Otras funciones de los astrocitos incluyen el almacenamiento de glucógeno, la provisión de nutrientes, la regulación de la concentración de iones y la reparación de neuronas. Funciones de los astrocitos: suministro de nutrientes a las neuronas, ejercen de enlace entre el sistema circulatorio, donde se encuentran los nutrientes que las neuronas necesitan, y las neuronas. Soporte estructural: se encuentran entre las neuronas y proporcionan soporte físico a las neuronas y consistencia en el encéfalo. Reparación y regeneración: las células gliales mantienen su capacidad de dividirse a lo largo de la vida, algo que no pueden hacer las neuronas. Cuando se produce una lesión en el SNC, los astrocitos proliferan y emiten un número de prolongaciones. Estos cambios se denominan glioosis. Los astrocitos limpian la zona lesionada, ingiriendo y digiriendo los restos de neuronas mediante fagocitosis. Además, los astrocitos proliferan para llenar el vacío dejado por la lesión. Por otra parte, los astrocitos podrían tener un papel muy importante en la regeneración de las neuronas debido a que liberan diversos factores de crecimiento. Actúan como una barrera entre las neuronas sobre la difusión de diferentes sustancias como los iones o los neurotransmisores, captación de transmisores químicos. Los astrocitos pueden captar y almacenar neurotransmisores. Las células ependimarias son células especializadas que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Se encuentran dentro del plexo coroideo de las meninges. Estas células ciliadas rodean los capilares del plexo coroideo y forman líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias, al igual que las demás células de la neuroglia, derivan de una capa de tejido embrionario conocido como neuroectodermo. Células epiteliales coroideas, cubren las superficies de los plexos coroideos. Los costados y las bases de estas células forman pliegues y cerca de su superficie luminal, las células se mantienen juntas por las uniones estrechas que las rodean. Estas estrechas uniones impiden la filtración del líquido cefalorraquídeo hacia los tejidos subyacentes. Ependimocitos, revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Están en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Sus superficies adyacentes poseen uniones en hendidura, pero el líquido cefalorraquídeo se comunica libremente con los espacios intercelulares del sistema nervioso central. Tanicitos,
Recubren el suelo del tercer ventrículo por encima de la eminencia media del hipotálamo. Poseen prolongaciones basales largas que pasan entre las células de la eminencia media y ubican sus células basales terminales sobre los capilares sanguíneos. Funciones de las células ependimarias dan lugar a la capa epitelial que rodea el plexo coroideo en los ventrículos laterales del hemisferio cerebral. Estas células epiteliales producen principalmente el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimales tienen cilios y se sitúan frente a la cavidad de los ventrículos. El movimiento coordinado de estos cilios influye en la dirección del flujo cerebroespinal, la distribución de neurotransmisores y otros mensajeros para las neuronas. Las células ependimarias llamados tanicitos juegan un papel importante en el transporte de las hormonas en el cerebro. Microglía. Las microglías son células extremadamente pequeñas del sistema nervioso central que eliminan los desechos celulares y protegen contra microorganismos, bacterias, virus, parásitos, etc. Se piensa que las microglias son macrófagos, un tipo de glóbulo blanco que protege contra la materia extraña. También ayudan a reducir la inflamación mediante la liberación de citoquinas antiinflamatorias. Funciones de la microglia en condiciones normales. El número de células de microglia es pequeño, pero cuando se produce una lesión o inflamación del tejido nervioso, estas células proliferan rápidamente, al igual que lo hacen los astrocitos, y migran hacia la zona de la lesión para fagocitar los restos celulares, fragmentos de mielina o neuronas lesionadas. La microglia actúa como una célula fagocítica y protege el cerebro de microorganismos invasores. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos axones neuronales para formar una capa aislante conocida como vaina de mielina. La vaina de mielina, compuesta de lípidos y proteínas, funciona como un aislante eléctrico de los axones y promueve una conducción más eficiente de los impulsos nerviosos. Funciones de los oligodendrocitos forman la capa de mielina del SNC. Un solo oligodendrocito puede mielinizar diferentes segmentos de un mismo axón o de axones diferentes, de 20 a 60 axones diferentes. El oligodendroglia también tiene una función protectora sobre los axones no mielinizados, ya que los rodea y los mantiene fijos. El oligodendroglia forma la vaina de mielina en el SNC. Células de Schwann. En el sistema nervioso periférico, SNP, las células de Schwann hacen las mismas funciones que las diferentes células gliales del SNC. Estas funciones son las siguientes: como los astrocitos, se sitúan entre las neuronas. Como la microglia, fagocitan los restos en el caso de una lesión en los nervios periféricos. Como los oligodendrocitos, una de las principales funciones de las células de Schwann es formar la mielina alrededor de los axones del SNP. Cada célula de Schwann forma un único segmento de mielina para un único axón.